Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinario de hoy sobre el tema de la integración de datos, cómo hacer que las normas del sector público perduren. Me llamo Shubham Benita, soy la ex funcionaria del gobierno de Reino Unido y vamos a celebrar este seminario con Pendragon. Tenemos con nosotros a un gran panel de expertos. Tenemos a Sarah Sarab y vamos a tratar un tema muy importante para los funcionarios públicos y ofrecer servicios públicos eficaces. Durante la pandemia vimos a los gobiernos utilizando datos de maneras sin precedentes, por ejemplo, para pagar las nóminas, para ofrecer los registros, para identificar a las personas que necesitaban apoyo especial durante los confinamientos nacionales. Pero todo esto se ha tenido que hacer con dificultades muy importantes. Los gobiernos tuvieron que desarrollar normas para el compartir datos y precisamente el uso de los datos se ha utilizado de una manera como nunca antes habíamos visto en la historia, con las agencias gubernamentales utilizando estándares nuevos, con diferentes sistemas para almacenar los datos, etcétera. Y además introduciendo procedimientos para evitar cualquier problema en el momento de compartir los datos. Hoy nos vamos a fijar en las lecciones, en las barreras existentes para compartir datos entre los gobiernos, cómo se han afrontado los diferentes gobiernos estas dificultades y cómo han podido mejorar los estándares para mejorar, valga la redundancia, el compartir los datos. Hoy tenemos un panel de expertos formado por personas muy destacadas, pero después vamos a escuchar también al público para que dirijan sus preguntas. Cualquier dispositivo que utilizan debería tener la opción, el icono en la pantalla de preguntas y respuestas. Pueden utilizarlo ya mismo para ir escribiendo sus preguntas y les trasladaremos a los panelistas todas las que seamos posibles al final. Si acaban de unirse a nosotros, solamente decimos si quieren escuchar el webinario en español, solo tienen que hacer clic en el icono de interpretación, es como una bola del mundo, y pueden seleccionar Spanish, español. Y ahora vamos a dar una breve introducción de cuáles son los panelistas. Sandra Sarab es la directora de Políticas de Datos, ministra de Asuntos Económicos y Comunicaciones de Estonia, una experta en las tecnologías. Tiene mucha experiencia en el sector privado y público. Después escucharemos al señor Faris Jafarov, director del Centro de Desarrollo de e-Government de Azerbaiyán, responsable de la digitalización de los servicios públicos, coordinación de la transformación digital gubernamental, transparencia y suministro de servicios digitales, con mucha experiencia en diferentes agencias gubernamentales de Azerbaiyán. Después escucharemos a Alina Lionkosenko, que es la ejecutiva de compromiso estratégico del gobierno en Coursera. Es la principal apoyo del gobierno. Trabaja con hasta 30 ministerios en todo el mundo para formar en el uso de las herramientas digitales y preparación de los ciudadanos para el futuro. Y por último, pero en absoluto menos importante, Seth Van Hulen, director del programa de acción CEMIC en la Comisión Europea, con muchísima experiencia en gobernanza y problemas relacionados con datos, desarrollo de soluciones para ayudar a las administraciones públicas europeas a ofrecer servicios digitales entre fronteras con toda fluidez. Como ven, un panel muy destacado de expertos. No duden en lanzar, en escribir sus preguntas a través de la función de preguntas y respuestas. Pero primero daremos la palabra a Sandra para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Hola a todos. Saludos desde Estonia. En estos momentos sufriendo una terrible ola de calor, algo que no vivíamos desde hace muchos años y aquí se puede ver en el sudor de mi rostro. Muchísimas gracias a todos
por asistir. Me alegro mucho de haber sido invitada y poder comentar cuál ha sido nuestra experiencia del gobierno estonio. Como muchos quizá no sepan, Estonia es uno de los gobiernos más avanzados en este aspecto. Lanzamos a finales de 2019 todo un paquete de instrumentos y herramientas digitales y desde 2020 ofrecemos muchas gestiones digitales a los ciudadanos. Teníamos que averiguar cómo poner en conexión estas bases de datos y compartir precisamente los datos, porque desde muy al principio tendíamos a trabajar en unas herramientas un poco ya obsoletas, es algo normal. Estamos tratando de mejorarlo en toda Europa, pero intentamos implementar esta idea desde muy al principio, debido al hecho de que no tenemos una base de datos demasiado grande. Optamos por tener un canal de distribución para las bases de datos y teníamos que entender cómo conectar esas bases de datos entre sí. Eh, Precisamente esto es lo que conecta tanto bueno, que creamos una especie de autovías o autopistas para conectar el sector público y privado y sus bases de datos, como por ejemplo tenemos bases de datos de antecedentes policiales o historial académico o direcciones postales. Todo esto está ubicado en la base de datos que tiene o requiere permiso para acceder a través de una serie de filtros de acceso. Había que, desde el principio, hay que descargar un software, hay que registrarse, hay que identificarse y después hay que introducir datos de edad, de sexo, de dirección postal, etcétera. Todo esto es lo que el gobierno digital en Estonia hizo en un primer momento. Ahora mismo se han reunido todos esos datos. Cada vez hay más datos de los diferentes gobiernos locales, de las empresas, de los diferentes elementos del sector público. Y para obtener estos datos, para completar las transacciones, por ejemplo, para analizar datos, y para los procesos de toma de decisiones basadas en datos, por ejemplo, a nivel de políticas, pues hemos encontrado ciertas dificultades. Quizá problema no sea la palabra más adecuada, sino obstáculo. Tenemos estos datos, pero no sabríamos cómo utilizarlos. Claro, tenemos la ley de protección de datos, los datos personales, tiene que haber siempre un propósito legal para el uso de estos datos, pero vemos que las diferentes bases de datos tienen datos muy variables y los gobiernos locales tienen precisamente muchos datos que no son datos abiertos. De alguna manera, vimos que no es tan fácil acceder a estos datos. Así pues, nos planteamos diferentes opciones, cómo realmente dar acceso a estos datos. Por ejemplo, yo estoy lanzando esta plataforma piloto para la potenciación del uso de las tecnologías y estamos tratando de encontrar socios para el gobierno. Cualquiera de ustedes que esté interesado en ello, hablen conmigo, no tengan ningún temor y queremos precisamente que nos ayuden a analizar cuáles serían los usos más factibles y más eficientes para el procesamiento de datos públicos. Algunos de ustedes quizá no sean expertos en ellos, pero quizá algunos sí en encriptación de datos o manejo de datos. Cada vez nos estamos fijando más en los datos abiertos, es algo crucial, pues vemos que si tenemos datos de alta calidad, los sectores, tanto público como privado, los utilizarán. Nosotros en la Unión Europea se utiliza datos abiertos en diferentes tipos de situaciones, pero cada vez nos centramos más en ese uso. De hecho, nosotros somos uno de los 5 países que más utiliza los datos abiertos. Para nuestro modelo de empresas, precisamente, y de negocio, muchas están basadas en datos abiertos. Por tanto, es muy importante analizar en qué momento tiene más sentido utilizarlos, por ejemplo, para empresas de paneles solares. Entonces, como les digo, el modelo de negocio en nuestro país se basa mucho en los datos abiertos, pero en el sector público se utilizan muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en
el gobierno digital punto uno, o perdón, punto cero y punto uno, que son las diferentes etapas de desarrollo de aplicaciones y uso de plataformas digitales, hemos ido implementando cada vez más el uso de estos datos. Por ejemplo, una madre que acaba de tener a su hijo o una persona que se ha jubilado puede precisamente acceder a cuáles son los recursos, las aplicaciones, todo online. Toda la información está basada en el sistema y está accesible. Y en el gobierno digital punto cero queremos ofrecer toda clase de datos. Por ejemplo, una persona que se jubila o alguien que sufre una discapacidad puede ser algo relacionado con un aspecto negativo de nuestra vida. Por ejemplo, en estos casos precisamente no queremos empezar a pensar cómo me tengo que plantear el conocer la información, los subsidios. Bueno, pues toda esta información está fácilmente disponible. Son muchos servicios y después cada uno de esos servicios lanza diferentes transacciones que el gobierno ofrece a los ciudadanos. Por ejemplo, una persona sufre una discapacidad y puede ver la información. Esto es lo que el gobierno le ofrece. ¿Quiere usted recibir este subsidio? O, por ejemplo, un nacimiento, un parto, pues un parto, pues la familia o la madre puede rápidamente conocer cuáles son los subsidios que la madre puede recibir en su cuenta. Para precisamente hacer todo esto muy eficaz, necesitamos utilizar los datos de manera interministerial. Necesitamos utilizar estos datos de manera eficaz, analizarla, acceder a ella y cada vez es más difícil debido a las razones que he comentado antes. Bueno, podría estar toda la tarde hablando de ello, pero tengo un tiempo limitado. Supongo que tienen preguntas para mí. Esta ha sido simplemente una presentación muy rápida de nuestro gobierno digital punto cero. Necesitamos compartir datos y sobre todo que las personas confíen en los servicios que les ofrecemos. Fantástico, muchísimas gracias. Creo que has planteado muchísimos temas muy importantes que se pueden debatir. Es muy interesante porque Estonia es muy bien conocida como precisamente uno de los punteros, países punteros en el uso de las tecnologías digitales. Y ya estáis precisamente encontrando estas dificultades como el acceso, consentimiento, a protección de datos personales. Por tanto, es muy interesante cada vez el uso más y más extendido de los datos abiertos. Y has hablado de la importancia de la confianza. Creo que es un tema muy importante, la confianza entre el ciudadano y el gobierno. Muchísimas gracias por haber planteado un poco cuál es el escenario. Fares, adelante. Muchas gracias. Creo que pueden ver mi pantalla. Voy a hacer una presentación utilizando diapositivas. Primero, dar las gracias a Sandra. Ha hecho una presentación muy interesante. De hecho, nosotros tenemos una interesante conexión con Estonia. Hemos aprendido mucho de ellos. En 2013 empezamos en Azerbaiyán un modelo de explotación de tecnologías digitales y en 2020 iniciamos nuestro propio sistema de intercambio de datos. Pero aquí en Azerbaiyán o en general en cualquier parte, los gobiernos se enfrentan a los mismos tipos de problemas de una manera diferente, si cabe. Es cierto que hay muchas experiencias que nos pueden ayudar de diferentes países y Estonia precisamente es uno de los líderes en desarrollo de gobernanza digital y por ello estoy muy agradecido a toda la ayuda que nos han ofrecido y todo su apoyo. En 2012, Azerbaiyán entendió que sin unos servicios públicos eficaces y físicos, bueno, iba a requerir una simplificación y por eso se creó un modelo de one-stop shop, es decir, de una sola etapa o escala. Este concepto lo llamábamos is a service. Es un servicio, una red de servicios que simplifica la oferta o la provisión de los servicios públicos. Se utilizó esta plataforma como una especie de laboratorio con diferentes solicitudes o quejas de los ciudadanos y creamos diferentes plataformas para recibir la opinión de los ciudadanos y encontrar nuevas soluciones. Hasta ahora hemos lanzado 15.000
perdón, 50, hemos respondido a 50.000 solicitudes con formación para los funcionarios en los diferentes ministerios, y también ofrecemos experiencias y conocimiento orientado a las empresas para poder precisamente optimizar los servicios. También utilizamos estándares del sector privado, y ahora mismo estamos en la transición a un nuevo modelo de gestión. Básicamente, este es el edificio de la plataforma, con 320 servicios, 11 organizaciones públicas, 140 servicios, 30 organizaciones privadas y 180 servicios. Por ejemplo, trámites de matrimonio, trámites de compra o venta de inmuebles, etcétera. Nosotros utilizamos incluso medidas de evaluación y tenemos un alto grado de calidad en los servicios que estamos ofreciendo, pero vamos haciendo evaluaciones continuas. Las quejas son, de alguna manera, se puede entender como una especie de regalo para los gobiernos, porque basándonos en estos podemos desarrollar mejor los servicios digitales que queremos ofrecer. Como ven, es un edificio muy grande, casi parece una especie de centro comercial, y dentro creamos toda una sección para ofrecer soluciones a las startups, precisamente para las empresas que todavía no tienen muchos recursos en administración o formación del negocio. Nosotros les ofrecemos ese apoyo. Y hacemos de esta manera una alianza entre lo público y lo privado. También ofrecemos servicios de tren y autobuses por todo el país para acercar esta información de los servicios digitales a los ciudadanos, a las zonas más remotas e incluso a las cárceles, para que los presos, los presidiarios puedan utilizar y aprender todas estas herramientas de servicios online. Este es uno de los retos más difíciles, es el de dar a conocer a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, todos estos servicios, y sobre todo a las poblaciones que están un poco más rezagadas en el uso de las tecnologías digitales. Para ello tenemos que abrir este tipo de talleres en tren o en autobús para que las personas se acerquen a estas herramientas. Precisamente uno de los retos es no dejar a nadie rezagado. Básicamente seguimos los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí ven los que seguimos principalmente, son unos 8 o 10 objetivos, y empezamos en 2008. Hemos estado desarrollando una plataforma de intercambio de datos centralizada. Mantenemos este formato en estos momentos. No tenemos un sistema de información único para cada ministerio, sino que todos utilizamos la misma plataforma. Es un sistema de intercambio electrónico de información, y de esa manera se intercambian los datos entre los diferentes ministerios. Hasta ahora tenemos 50, no, no hemos entendido muy bien. Han ya conectado toda una serie de ministerios y 10 que vendrán el próximo año. Aquí se ve cuáles son todos los servicios que se ofrecen. Estos son un poco todos los servicios que se ofrecen, desde registro civil, expedientes académicos, matrimoniales, como decíamos, y aquí se puede ver un poco el diagrama de cómo se conecta todo con el sistema ASAM. Creamos el login de ASAM, es una plataforma de acceso, de autenticación y autorización, que ofrece la oportunidad de tener un solo nombre de usuario para acceder a 20 portales diferentes. Al principio la gente tenía dificultad para recordar el número de su pasaporte o de su documento identificativo, pero ahora simplemente utilizamos una característica de identificación facial que facilita este acceso. Y hace poco lanzamos también
un reconocimiento facial basado en aplicación, un sistema de autenticación basado en aplicaciones. Aquí pueden ver que tenemos 41 organizaciones adheridas, 81 sistemas integrados y más de 2,4 millones de ciudadanos. Potencialmente la población de entre 18 y 45 años de edad sería 4,31 millones. Aún mucho camino por recorrer para que las personas se conecten en línea. Y como ha dicho Sandra, un gobierno proactivo es un planteamiento clave. Por eso tenemos nuestro planteamiento. No esperamos a que las personas quieran solicitar servicios públicos, sino que nosotros mismos nos acercamos al ciudadano y le ofrecemos. Por ejemplo, en el caso de un parto, la persona ya recibe una notificación para que registre el nombre del recién nacido. No formamos parte de la legislación de la norma internacional de protección de datos, pero sí que es cierto que compartimos datos de los ciudadanos en caso de necesidad, por ejemplo, para los bancos. Entonces, si se ve algo sospechoso, se puede acudir fácilmente y rápidamente a los juzgados. También ofreceremos un portal para mantener los datos en tiempo real y se actualicen. Aquí ven algunas fotos de la aplicación de MyGov. Antes de COVID teníamos 37.000 usuarios y ahora tenemos en torno a los 200.000. Aquí ven cómo todos los ministerios pueden conectar. También creamos un sistema de visa electrónica para también los ciudadanos que están fuera de nuestro país, y a través de este país, bueno, eso es uno de los sistemas más rápidos de todo el mundo, emitimos más de 2 millones de visas, de visados. No es necesario presentar ningún tipo de pendrive ni nada, simplemente se presenta el número de pasaporte y con eso es suficiente para entrar en Azerbaiyán. Aquí ven también cuáles son las encuestas. Basándonos en esto, desarrollamos y mejoramos el sistema. Durante la pandemia, ya que teníamos esta plataforma de intercambios de datos, fuimos capaces de crear un sistema de mensajes con el número de identificación para dar permiso, autorización a los ciudadanos a salir de sus casas en los momentos que se les autorizadas, y recibimos más de 200.000 mensajes en muy poco tiempo. Creamos una plataforma especial para que los empleadores registrasen a los empleados en el sistema. Estas son las estadísticas y Checkup, que pueden utilizarse también en restaurantes, en centros comerciales, por ejemplo, para saber si la persona tiene vacuna o no. Y muy pronto vamos a ampliar este programa en la Sana Piel para cuando se detecten problemas en la ciudad y se comunique o se informe a las diferentes organizaciones gubernamentales para que den solución. Y he puesto aquí también unas diapositivas en mi presentación, pero voy a pasarlas, pues no tenemos mucho más tiempo. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Muchísimas gracias. La verdad es que hay muchísimo que tenéis que decir, estoy segura, pero como has dicho, después vamos a ponernos en contacto con vosotros para todas las preguntas del público. Muchísimas gracias. Muy interesante. Ha comentado cosas realmente que son desafíos y también oportunidades comunes con el concepto de la ventanilla única y con esa no necesidad de
ubicaciones físicas, es decir, pasar del modelo de ventanilla única a un modelo en el que un enfoque digital que permite que los ciudadanos tengan servicios accedan a los servicios desde cualquier sitio. Y luego también ha hablado de la importancia de la inclusión, de abordar la brecha digital y sobre todo durante la pandemia. Es un legado de la pandemia el que las personas hayan visto la posibilidad de aumentar su actividad digital y el gobierno ha liderado en este movimiento. Bien, vale, ahora vamos a darle la palabra a Lina Leonkochenko. Hola, muchas gracias. Es un honor el poder participar en este panel con líderes de tal calibre. Y aquí hace muchísimo frío en Londres, donde estoy. Sé que en Estonia tenéis mejor tiempo, así que no quería dejar de comentar la cumbre en la que estuve de hace 3 semanas en Riga. Y la delegación Estonia con diversos estados y otras delegaciones de más regiones dejaron muy patente que ahora mismo se centra mucho la atención en la infraestructura digital, en la creación de redes, en compartir datos más allá de nuestras fronteras, pero un punto clave de estos debates es la importancia de aumentar la escala, porque si no se tiene la escala adecuada entre los ciudadanos y de cara al gobierno o en el gobierno, estos proyectos van a fallar, no van a despegar ni van a tener el apoyo del público en general. Así que simplemente para dar un paso hacia atrás y dar algo de contexto sobre lo que estamos hablando hoy, es importante fijarnos en los últimos años cuando los cambios más espectaculares han tenido lugar. La pandemia ha cambiado toda nuestra vida en muchas más maneras de lo que podemos imaginar y realmente está transformando crucialmente lo que las personas demandan de los gobiernos. Es decir, por un lado, cuanto mejor pueda un gobierno realizar cambios en el sentido de lanzamiento de la vacunación, del lanzamiento también de todo lo que es las plataformas digitales, etcétera, los ciudadanos más confiarán en ese gobierno, con lo cual se estarán como más preparados para admitir un cambio así, una digitalización. Y de hecho, con respecto a los datos, la confianza de los ciudadanos es importantísima. Y de hecho, muchas veces en los cuestionarios que se han hecho al público, a los ciudadanos, salía en general que estos desconfiaban del gobierno. Y esto ha salido así en varios países, incluyendo también Estonia. Y una de las cosas que podemos ver ahora es que si se, digamos, si se abordan las destrezas y las competencias técnicas y se cambian por esas destrezas más suaves, digamos, en la posibilidad de comunicar de una manera mejor, más eficaz, no solo entre el gobierno o dentro del gobierno, sino también con el público, con los ciudadanos y las personas en cada país. Eso supone muchas oportunidades para todos. La calidad de esos datos será mejor, pero las competencias que apoyan todo esto todavía tienen que estar a la altura de del ritmo del cambio. Los datos cruciales están tanto en el sector público como en el sector privado. Y precisamente aquí en Coursera utilizamos datos de una manera muy especial para poder capturar o captar este desarrollo de competencias en distintas regiones, países, industrias. En Estonia, el 4% de toda la población
está utilizando la plataforma. En Azerbaiyán es el 1% que está adquiriendo competencias digitales, pero lo que nos da esto, las oportunidades que nos ofrece ello es el conocer mejor las competencias y las habilidades específicas de cada país y saber qué países se están quedando atrás. Es importante saber la correlación, es decir, los países que pueden ser mejores en la comunicación, en la narrativa, suelen tener mejores competencias digitales y sin embargo también, bueno, y también los países que suelen tener una, una cantidad importante de inversión extranjera. Esos países también no solo cuentan con mejores niveles de confianza, sino también hay más startups, más nacimiento de empresas y más dinamismo. En nuestra conversación hay que hablar también de las concepciones erróneas por parte del público, es decir, de cuando el público desconfía en el gobierno o desconfía del gobierno. Creo que esta es una oportunidad para los gobiernos de conseguir que los ciudadanos entren, de darles paso para en esta digitalización a la vez que mejoran esas competencias y posibilitan la posibilidad de analizar y entender los datos a la vez que de una manera transversal también se puede incluir de una manera más eficaz a más ciudadanos en estas discusiones, debates y en estas decisiones, es decir, una mayor inclusión. Lo voy a dejar aquí y, por supuesto, estaré encantada de contestar a las preguntas que pueda suscitar mi presentación. Es muy interesante lo que has comentado acerca de la formación en Estonia y en Azerbaiyán, en los porcentajes del 4 y el 1 que has comentado. Lo cual nos interesa también es hablar que nuestro público de hoy, sobre todo, son legisladores. Entonces, tenemos que desarrollar eso que has comentado, de desarrollar las competencias suaves o blandas, es decir, las competencias de comunicación, de narrativa. Eso es muy importante y realmente ofrece una oportunidad muy importante a los ciudadanos y no solo a los gobiernos para poder mejorar todo lo que son los problemas que hay actualmente con los datos. Muchas gracias, Alina. Antes de pasarle la palabra a Seth Van Holland, les quiero decir que pueden escuchar nuestro seminario en distintos idiomas. Pueden escucharlo en español, por ejemplo, que es la voz que están escuchando. Y por supuesto, le vamos a dar ahora la palabra a Seth, que es el último, pero no por ello el menos importante. Hola, muchas gracias. Estoy trabajando en CEMIC Action, la Comisión Europea, y estamos en nuestro servicio, estamos desarrollando especificaciones semánticas, herramientas cuyo propósito, cuyo fin es catalogar datos de bases de datos y también definir unos ciertos aspectos de los datos para para que tengan unos estándares comprensibles para el gran público. Esto no es fácil. Muchos de mis compañeros ya han señalado que es un proceso muy largo, muy lento a veces y que por supuesto nos tiene que ayudar a dar un gran paso hacia adelante. Para daros algunos ejemplos concretos de lo que estamos haciendo, en nuestros vocabularios principales son como bloques constructivos semánticos que le damos a los Estados miembros, pero también en debates, por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia, donde se inspiran en nuestro trabajo y ofrecemos un número limitado de conceptos básicos como negocios, ubicación, modelos semánticos, de modo que se pueden establecer una serie de formatos que nos pueden ayudar mucho a la hora de desarrollar nuestras propias bases de datos. Entonces, ese vocabulario común
se puede utilizar como una base de referencia o de partida para estar seguros de que estamos utilizando el mismo vocabulario. Por un lado, es algo muy abstracto, pero por otro, creemos que es muy práctico. Por debajo también tenemos los perfiles de aplicación, que serían modelos de datos que se aplican a contextos de negocios o contextos geográficos concretos. Por ejemplo, podríamos hablar de un estándar que se utiliza para racionalizar la transferencia de datos de los suministradores de datos a los portales públicos. Luego tenemos un perfil de aplicación, el CPSB-AP, cuyo propósito es definir un servicio público. Estos son solo dos ejemplos bastante prácticos y gracias por poner los enlaces aquí en el chat. Mientras hablamos, creo que la semana pasada, de hecho, se aprobó un proyecto de transformación digital desde el punto de vista institucional y legal. Especialmente Sandra ha oído hablar del itinerario digital, el único, itinerario digital único, perdón, ese es el nombre, que es el proceso para poder administrar datos entre distintos Estados miembros. Quiero decir, para que se puedan compartir. Por ejemplo, pongamos que yo estoy en Francia y me voy con mi familia en el coche y como ciudadano tengo que pasar por distintas administraciones, por ejemplo, el certificado de nacimiento de mi hijo, el certificado técnico, la ITV, digamos, del coche que quiero utilizar en el viaje. Entonces, el objetivo de ese Single Digital Gateway, que es la palabra en inglés o el término en inglés de ese itinerario digital único, es que las administraciones nacionales reconozcan automáticamente las pruebas en las distintas fronteras, las pruebas administrativas de cada ciudadano. Es un concepto relativamente sencillo de entender, pero un poco difícil de implementar, de poner en marcha, porque Estonia y muchos Estados miembros durante varios años ya llevan teniendo un enfoque muy impulsado por los datos acerca de todas estas cuestiones. Sin embargo, hay otros Estados miembros que se han quedado un poco parados, un poco bloqueados en lo que es la parte de burocracia, de papeleo. Entonces, con este itinerario digital único, tenemos que intentar encontrar una solución que tanto los países más de vanguardia como Estonia, en este caso, los que van en primera línea, como los que van un poco por detrás, puedan ir a la par en todo el grupo de los Estados miembros para poder trabajar con evidencias o con pruebas concretas. Estos son ejemplos de proyectos muy concretos y las personas de distintos continentes o países pueden compartir sus identificaciones de una manera más estandarizada, tal vez de aquí al futuro, para que todo este papeleo, toda esta burocracia se simplifique significativamente, simplificando la vida de los ciudadanos. Así que muchísimas gracias por prestarme atención, por escucharme. Bien, usted, como ha mencionado en el chat, pueden encontrar, ustedes los que nos están escuchando, pueden encontrar los enlaces que les pueden ser de utilidad para el manual de la Comisión Europea, por ejemplo, o bien eh, los estándares de datos del consumidor, etcétera. Lo principal es sobre todo que se simplifique la vida de los ciudadanos, efectivamente. Pero también queremos que las administraciones se beneficien de esto, es decir, que sea una situación en la que todos ganan, una win-win situation, ¿no? Y Sandra también ha comentado, esto se vincula con lo que ha comentado Sandra,
anteriormente y efectivamente vamos a proporcionarles los datos de contacto de ellos para que puedan dirigirse personalmente a estas personas. Bien, tenemos un par de preguntas, así que si quieres, Alina, luego te daré la palabra, pero quisiera volver a estas presentaciones tan magníficas que hemos escuchado. Una de las cosas que me ha sorprendido es que han hablado todos ustedes de la necesidad de desglosar estos silos, este trabajo aislado y de incluir esos cambios tecnológicos. Pero la realidad que estamos viendo es que normalmente, en general, todo se basa en escenarios muy antiguos, de formas de hacer antiguas, y realmente cuesta bastante dejar esa inercia. Y también hay que pensar que las inversiones y a veces el dinero disponible está limitado. Entonces no es fácil a veces conseguir cambiar la situación. ¿Me oyen? Sí. Perfecto, es un tema que precisamente me preocupa mucho porque, como he mencionado antes, solo a primeros de los 2000 tuvimos mucho legado de estas cuestiones y era difícil porque algunos de los servicios muchas veces no van a poder enfrentarse a los problemas a los que nos estábamos enfrentando actualmente. En aquella época los problemas eran distintos. Así que hace un par de años ocurrió que uno de los servicios de datos se prendió fuego porque era tan antiguo, tan obsoleto, que no podía, bueno, que se incendió, que no podía con ello, se sobrecalentó y se incendió. Así que, bueno, no estamos hablando de datos críticos, pero este legado es un problema muy importante. Estonia es un país pequeño, así que tenemos entre unos 10.000, 11.000 millones de euros que gastamos en estas cuestiones y eso es un presupuesto muy pequeño, muy reducido para cada año a nivel nacional. Pero tenemos que pensar en que este dinero tiene que dar abasto a todo, quiero decir, a todas las infraestructuras, desde las infraestructuras escolares a todo tipo de infraestructuras. Por suerte, cada vez estamos mejorando y aunque en Estonia, como seguramente sepan, tenemos esta coalición. Y todo el mundo se dio cuenta en la coalición anterior de la importancia de las TI. Habrá otras prioridades, pero siempre está la prioridad de la TI. Todos los partidos políticos en Estonia lo entienden. Por eso tenemos que ser muy agradecidos estar muy agradecidos a los fondos europeos que nos han ayudado mucho, sobre todo en el tiempo de la COVID. Pero el legado, este es el problema más difícil que tenemos. Muchas gracias. Obviamente os estáis centrando mucho en la cuestión de las TI. Pero ¿crees que tenéis suficiente inversión y que los líderes entienden bien cuáles son esas prioridades? París. Pues para ser honesto, estamos intentando simplificar y a la vez luchar contra la corrupción, intentar luchar por la rendición de cuentas y la transparencia, pero también por otro lado se nos ocurrió que no teníamos que ser tan dependientes de los presupuestos gubernamentales. En este modelo estamos trabajando estrechamente con el sector privado, estamos estableciendo alianzas público-privadas para poder tener un impacto más importante y estamos generando servicios. De hecho, el sector privado ha venido cubriendo bastantes costes. Y tenemos, por ejemplo, licitaciones electrónicas, o sea, sistemas de adquisición electrónica que funcionan así. Y esto ha ayudado a financiar nuestros proyectos. Y según un cálculo, hemos ahorrado unos 100.000 millones, perdón, 80.000 millones de dólares de nuestro presupuesto gracias a estas medidas. Y ahora las plataformas de datos han empezado también a trabajar con las startups que vienen aportando ideas sobre estas alianzas público-privadas. Y
como digo, no solamente afecta a la adquisición electrónica, sino a la gestión administrativa, a muchas otras gestiones y a muchos otros trámites, porque evidentemente facilita mucho todo el flujo de datos. Así cada ministerio no tiene que gastar millones de dólares en programas y en plataformas porque trabaje de manera aislada. Lo importante, como habéis comentado antes, es trabajar no en silos, sino de una manera coordinada y unificar estos sistemas. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, creo que es importante. Hay una pregunta, Seth, para ti relacionada con esto y creo que trabajáis en cómo establecéis vuestros sistemas entre distintas partes, teniendo en cuenta las cuestiones de privacidad, de confidencialidad, mientras que estáis siendo sobre todo muy cuidadosos con las cuestiones de privacidad y seguridad a la vez que sois eficientes. Sí, una pregunta muy interesante, pero también muy difícil. Bueno, para daros una respuesta rápida y práctica, creo que hay un punto, un enlace a este GitHub repository que, como decíamos, le llamamos puerta de enlace digital única, donde los modeladores o desarrolladores, así como empresarios en el sector privado, pueden reunirse en seminarios para, por ejemplo, determinar cuáles van a ser las herramientas que se van a utilizar. Y pedimos ejemplos específicos de España, de Alemania, de Francia. Envíennos cuáles son los formularios que utilicen. Por ejemplo, para un certificado de nacimiento parece algo muy sencillo, pero en toda Europa tenemos toda una diversidad de certificados porque las personas piensan de manera diferente. Por ejemplo, en cuanto a sexo, como sociedad, como se dice ahora, género. Como sociedad, pensamos de manera diferente respecto al sexo que hace apenas 50 años. Y es muy importante tener en consideración toda esa diversidad y valores europeos. Entonces, volviendo a tu pregunta, para un modelo específico de datos reunimos a los expertos y tratamos de llegar a un consenso para identificar cuál sería el mínimo, cuáles son los campos de metadatos mínimos identificados para o de una prueba, de un documento empírico específico, pero el desafío principal es la privacidad, porque ha habido una discusión a lo largo de mucho tiempo sobre exactamente dónde ha de almacenarse o albergarse los datos. Cualquiera que tiene preguntas específicas sobre esto, estaré encantado de responderles porque es un debate bastante complejo y largo. Sí, ciertamente se puede convertir en algo bastante técnico. Alina, volviendo a ti, te quería preguntar sobre este tema de si hay suficiente prioridad otorgada a este ámbito. ¿Crees que los líderes están dedicando suficiente atención a estos problemas? Y también quería preguntar, pedirte si puedes responder la pregunta de Phil, si sabes cuál sería el porcentaje de los ciudadanos que estáis ah, integrando en el uso de estas herramientas. Sí, la respuesta para Phil actualmente en Reino Unido es casi los 3 millones, pero lo que es interesante en Reino Unido en concreto es que tenemos 7 millones, casi 8 millones de cus- ciudadanos que quieren conectar con Coursera y que quieren formarse. Antes, cuando hablábamos del desarrollo de habilidades que estamos tratando en todos los países, justamente la manera de hacerlo nosotros es a través de tests que hacemos en nuestra plataforma, en Coursera, de manera que cada vez que alguien intenta pues aprender una nueva habilidad como visualización de datos, digitalización, tienen que decir que han sido capaces de entender el contenido y aplicarlo de una manera práctica en el entorno de la vida real. Entonces, basándonos en lo bien que están desarrollando el uso de estas tecnologías, podemos decir muy bien,
los alumnos o estudiantes de tal país están más enfocados en analítica, pero a lo mejor les cuesta más dominar habilidades relacionadas con el mundo de la empresa. Y ahí es donde vemos que puede hacer falta insistir más. En Reino Unido, los cursos de web son bastante exitosos en cuanto a habilidades de negocio, software, finanzas, pero por desgracia cuando nos enfocamos en inteligencia artificial o machine learning, de acuerdo con nuestros datos, es cierto que en comparación no hay tanta introducción o tanta consolidación de esta formación. Y en cuanto a dónde vemos en qué manera los gobiernos dan prioridad a unas necesidades u otras, creo que muchas veces los diferentes gobiernos se diferencian en cuanto a su capacidad para ser un poco más humildes y decir, no podemos lanzar determinados proyectos porque sencillamente carecemos de las habilidades dentro del gobierno para poder implementar algunos de estos proyectos. Claro que sabemos que el sector privado tiene mucha más plantilla o mucho más personal, más formado, más especializado, y es importante que el sector público intenta atraer este tipo de talento, pero no es tan fácil. Así pues, lo que intentamos hacer, la manera en que trabajamos con los gobiernos ahora mismo es tomar a personas que tienen ya esta certificación en el servicio público, que tienen mucha experiencia de 5 o 6 años, con mucha experiencia a la hora de ofrecer servicios de asesoramiento a la empresa, etcétera. Se les da formación para que puedan ser, por ejemplo, analistas de datos, como ejemplo, dentro de sus departamentos. De esta manera, vemos que es un enfoque bastante exitoso, es dar un paso atrás, analizar cuáles son las habilidades que necesitamos para determinados proyectos que queremos lanzar y entonces cómo utilizar nuestro personal y cómo formarlo para esas necesidades específicas. Y muy bien, volviendo a un tema bastante similar, una pregunta que ha surgido varias veces es la seguridad. Una cosa es la privacidad, pero también la seguridad. Hemos dedicado varios webinarios a los problemas de ciberseguridad, etcétera. Yo quería preguntaros a todos si cuando los gobiernos comienzan a compartir más datos en los diferentes ministerios y también con el sector privado, ¿hasta qué punto surgen los riesgos asociados con los ciberataques y cómo nosotros como funcionarios podíamos actuar para mitigar esos riesgos potenciales? Voy a darte la palabra, Faris. A ti es un problema muy grande para vosotros como gobierno a medida que habéis ido avanzando en vuestro proceso de digitalización, pues precisamente el SHIP, nuestra plataforma, no está creada solamente para el compartir datos, sino también para proteger el uso de estos datos. En primer lugar, optamos por no utilizar una plataforma centralizada, un sistema centralizado de intercambio de datos. Escogimos una opción híbrida, de manera que las diferentes agencias gubernamentales tienen esos datos, pero a la hora de compartir los datos sí que utilizan nuestra plataforma y a la vez decidimos formar a las personas, no solo como usuarios, sino también como empleados. Precisamente lo hicimos en colaboración con una empresa privada estonia y ahora vamos a ofrecer precisamente este programa de formación para los ciudadanos, para enseñarles cómo los ciudadanos tienen que tener cuidado con sus datos personales y a la vez darnos cuenta de que los ciudadanos quizá no les preocupa el uso de sus datos cuando los comparten en Facebook, por ejemplo, sino que sí se preocupan más a la hora de utilizar sus documentos más personales, por ejemplo, como pasaporte, etcétera. Y al mismo tiempo, para asegurarnos de tener firewalls, de tener cortafuegos, estándares claros de cuáles son los niveles de acceso
a datos, tiene que haber grabaciones, tiene que haber sistemas de protección, tiene que haber algún tipo de silo, de nicho para proteger ciertos nichos sin conexión. Tiene que haber una serie de datos encriptados, por ejemplo, las protecciones que se hace con las blockchains, etcétera. Hay muchas precauciones que hay que tomar en consideración en el mundo cibernético y en la gestión de los procesos. Y además, cuando hablamos del sector privado, quizá el 80% de los proyectos podrían fracasar. Me refiero a digitales o no digitales. Pero en el gobierno, todos los ciudadanos, la percepción de los ciudadanos es que el gobierno no debe tener ninguna falla. Es decir, nosotros somos humanos y podemos cometer errores, pero parece que el sector privado se lo considera más preparado porque tiene sueldos más altos, pero a la vez en el sector privado solamente podemos atraer a aquellas personas perdón, en el sector público atraemos a personas que requieren menos salario, por así decir, pero aún así los tenemos que seguir formando. Y como ha dicho Alina, sí, los gobiernos, aunque a veces no siguen adelante con proyectos muy, bueno, con éxito, porque la percepción de los ciudadanos no es muy positiva, por eso es posible que no sigan adelante con ciertos proyectos, quería decir. Sí, has hablado de muchos problemas, pues a la hora, por ejemplo, de reclutar y retener talento privado. Sondra, querías hablar también de los temas relacionados con los riesgos y problemas. Sí, sí, no puedo estar más de acuerdo. Hemos visto, porque al final las personas fallan, pero también son los que las pueden propiciar. Cuando hablamos de seguridad, cuando estaba escuchando, me di cuenta que Estonia fue el primer país del mundo contra quien se dirigió un ciberataque en 2007 y a partir de entonces nos lo tomamos en serio porque la gente se dio cuenta de que, vaya, a lo mejor sí que sabían lo que estaban haciendo. Entonces establecimos una serie de protocolos de protección, pero hay muchos sistemas y la seguridad que se puede establecer dentro, pues por ejemplo, hay timestamps, blockchains, como ha dicho Faris antes, todo esto lo utilizamos, pero exactamente lo has dicho, estamos formando a las personas para que tengan, como quien dice, una higiene cibernética, porque se puede ver la cantidad de incidentes o incidencias que se producen cuando no hay formación. El 21 de junio, por ejemplo, tuvimos 34 ataques de malware. Estos son incidentes de personas que han abierto un enlace que, por ejemplo, es de una campaña masiva fraudulenta de Facebook. La mayoría de estos incidentes todavía son creados por las personas, pero los sistemas no fallan tanto. Cierto, eso es cierto. Muy buena frase. Alina, ¿has visto algún aumento de las personas en cuanto a la necesidad de formarse en ciberseguridad? Sí, cierto. Ha habido un aumento inmenso en el interés en la ciberseguridad y las habilidades relacionadas con esto. Del mismo modo, creo que la ciberseguridad ahora mismo se está enseñando o formando a los funcionarios de todo tipo de nivel. No hace falta que sea a nivel más alto o a una persona que trabaja en un proyecto muy pequeño. Hay que tener algún tipo de conocimiento sobre ciberseguridad para poder realizar nuestro trabajo bien. Creo que una de los inconvenientes en la ciberseguridad, digamos, es que la queja se centra más en los humanos, digamos, que en los sistemas. Y hay que asegurarnos de que los recursos humanos dentro de los gobiernos entiendan la importancia de su papel. E incluso aunque solamente sea enviar una comunicación por correo electrónico o publicar algo
las ramificaciones de ese trabajo pueden ser muy grandes. Por ese motivo, creo que los gobiernos ahora mismo se están interesando cada vez más en la formación en ciberseguridad a los funcionarios. Ha habido un aumento enorme en este sentido. Seth, y ahora esta cuestión de la ciberseguridad, tenéis que tener muchas consideraciones al respecto porque trabajáis con todos los Estados miembros. Sí, sí, efectivamente. Hay una serie de anécdotas, aunque no me gusta llamarlas anécdotas porque es algo endémico realmente, pero ha habido casos, efectivamente. No soy experto en seguridad, pero sí, yo creo que es una cuestión fundamental que estamos intentando abordar adecuadamente y para mí los puntos clave que han mencionado mis colegas son los importantes. Sí, efectivamente, tal vez tenía que haberte dado la palabra primero a ti antes que los demás. Estamos casi llegando al final del tiempo que tenemos asignado. Aquí veis en el chat un enlace que es un informe que ha redactado Coursera sobre las competencias globales para explorar estas destrezas que son las que más se requieren a lo largo de todo el mundo. Como digo, estamos casi terminando, así que vamos a abordar la cuestión de la confianza y la importancia de la misma entre distintos países, pero también entre los ciudadanos y sus gobiernos cuando se trata de compartir datos. Y quiero preguntar, porque creo que hay una brecha entre los distintos países donde tienen un esquema de identificación digital y los países que no. Entonces, esto tiene que ser difícil trabajar con distintos países de Europa porque algunos países sí lo tienen y otros no. Si tenemos un esquema digital en marcha, es una circunstancia, pero también me imagino que hay cuestiones también hay problemas a la hora de dar esta identificación digital. Y esto se lo lanzo a todos vosotros, os lo lanzo a todos la pregunta. ¿Qué pensáis de todas estas cuestiones del ID digital, de la identificación digital? Bien, según mi experiencia, uno de los obstáculos más importantes en cuanto a la confianza son las administraciones, de hecho, que basándonos en las reuniones que hemos tenido, muchas personas han oído que muchas administraciones locales o incluso más grandes de las locales tienen miedo de perder autonomía. Y también hay una falta de confianza dentro de los Estados miembros o de las administraciones nacionales o regionales, porque muchas veces cuando tienen que enfrentarse a este legado de sistemas, a esta herencia que tenemos en cuanto a los sistemas, muchas veces no saben cómo abordarlo y, como digo, temen que el cambio les quite autonomía, entonces, o independencia. Así que esto es un motivo importante para esta pérdida de confianza o falta de confianza a ese nivel. Y también una manera de conseguir más confianza por parte de las administraciones, pero también de las empresas, es construyendo claramente puentes o enlaces entre quienes generan los datos y los modelizadores de datos para que se vea cómo todo esto se transpone en el ámbito digital, que la gente vea que no, que es un proceso transparente, que no hay problemas ni que sus datos o fallos técnicos, de modo que sus datos van a estar bien seguros. Entonces, sobre todo te refieres a cuando se van moviendo esos datos de un lado a otro, ¿verdad? Niveles de seguridad
los niveles de seguridad tienen que ser altos, sí, efectivamente. Y luego también esto de la semántica que hablaba antes en mi presentación es importante. Sí, sí, por supuesto. Alina, ¿tú ves una distinción entre países que tienen identificaciones digitales y los países que no? Por ejemplo, cuando hablamos de confianza, ¿ves que haya diferencias? Pues con respecto a las cuestiones de confianza en los distintos países, yo diría que hay una brecha digital efectivamente en la manera como los países lanzan sus esquemas y la información disponible al respecto. Si me remito de nuevo a Estonia, uno de los proyectos o de las iniciativas que ha habido con respecto a servicios proactivos a lo largo de la vida, está muy claro para el público qué es lo que ocurre y qué es lo que no ocurre. Se comunica de una manera muy clara y lo mismo puede decirse de las identificaciones digitales. Cuando tienes una sociedad que entiende bien la tecnología que hay detrás, entonces el proyecto despega con rapidez y todo el mundo está contento con ello. Ahora bien, si estás trabajando con una población que en general no entiende bien la información y no tiene tampoco mucha información, entonces en esos proyectos realmente demuestran la brecha digital. Así que efectivamente cambia mucho según los países y en general se puede decir que los países que tienen ciudadanos muy conscientes de los proyectos, que entienden qué tecnología se está usando, es una categoría, digamos, y luego la otra categoría serían los países que no están teniendo estas características. Y yo supongo que ahora con la pandemia se ha aumentado esta apertura y esta confianza hacia lo digital, ¿no? Entiendo por parte de muchos ciudadanos, sí, efectivamente. Vosotros tenéis, me imagino, Sandra y Farid, en identificaciones digitales en vuestros países. ¿Habéis encontrado barreras al respecto en este proceso? Sí, sí. Por supuesto, si quieres tener servicios digitales proactivos, la unificación es muy importante y en la comunicación. Si queremos que los servicios de información se hablen entre sí y que el público tenga confianza, entonces tienes que tener una transparencia. Y en Azerbaiyán tenemos la firma electrónica, tenemos la firma móvil, tenemos el reconocimiento facial basado en sistemas de grabación de vídeos para identificación y también tenemos un sistema móvil de reconocimiento facial. De hecho, empezamos a partir de ahí. Primero creamos una serie, unos conjuntos de datos, series de datos, un catálogo y luego las fuimos uniendo a los números de identificación personales. Cada objeto tenía una modificación distinta. Por ejemplo, para el pago de impuestos tenías un número específico. Y además es muy fácil llamar para conseguir información cuando uno tiene dudas. Yo estaba en Londres la semana pasada y nos reunimos con los servicios gubernamentales de servicios digitales y de hecho nos comentaron que para ellos es difícil. Em, Ha sido difícil establecer esto, pero han conseguido ahora por fin que las personas puedan ver sus datos y haya una gran transparencia. En Singapur, en Corea del Sur, en Azerbaiyán y en otros países hay esa identificación digital y en general los ciudadanos se sienten contentos con ello. Muchas gracias. Es importante también el comentario que nos hace Manuel de si estamos más cerca de que la administración esté más cercana al ciudadano o más bien cercana al 1984 de Orwell. Así que hay una percepción distinta y esto me parece muy interesante comentarlo. Eh, y es importante también ver dónde se pueden identificar estas cuestiones de confianza.
Sí, nosotros estamos operando desde el principio de que el ciudadano tiene que ser el dueño de sus datos, que cualquier persona ejerciendo su profesión tiene que ser el dueño de sus datos. Si vemos, por ejemplo, los registros policiales, yo recuerdo que me sancionaron por una multa. O sea, yo tuve que pagar una multa y me acuerdo que no llevaba en aquel momento mi DNI ni tampoco llevaba mi permiso de conducir y simplemente mostré un código y eh, donde se mostraba cuando la policía me detuvo, al utilizar ese código pudieron ver si ya me habían sancionado, si ya me habían multado y si el vehículo me pertenecía a mí. Y efectivamente esos eran los únicos datos que la policía pudo ver. Y si aquel día yo no hubiera estado conduciendo y hubiera ido a la oficina andando, por ejemplo, y si me hubieran pedido mi identificación, entonces sí que habría sido tal vez una situación diferente. Pero es verdad que tenemos que ser dueños de nuestros propios datos y tiene que hacerse esto conocido entre el público, de modo que el público sepa que es el titular de sus propios datos y que eso es inviolable. Muy interesante. Creo que en algunos países, por ejemplo, en el Reino Unido, hemos tenido un debate tan grande con respecto a las tarjetas de identificación y si esto es lo mismo que los DNIs digitales, etcétera. Quería decir al público que puede que hayan recibido el cuestionario en sus correos de entrada y nos gustaría recibir información sobre lo que opinan de este webinario y de cómo está desarrollándose, porque les queremos dar que los webinarios se adapten a sus necesidades. Verán, la última pregunta que aparece en el chat es en español. Es posible que haya tipos de confianza digital. Para interacciones políticas, la identificación, creo, es total. La confianza para la financiera, total, pero hay otras partes donde pueda que no nos guste que nos identifiquen. ¿Qué piensan al respecto? Esto es similar a la pregunta de antes, la de 1984 de Orwell. Tal vez podíamos hablar de algunos tipos de confianza digital. Efectivamente, una cuestión es un tipo de interacciones y qué diferencias podemos hacer. Bien, yo puedo comentar acerca de esto. De alguna manera, efectivamente, ya hemos pasado la fase de que no queremos ser identificados en general. Ya no somos anónimos. Nadie en este mundo es anónimo. Ahora bien, otra cosa es el poder controlar los datos. Eso es un derecho fundamental. Y es muy probable que haya sistemas, herramientas de identificación o de autenticación con la reconocimiento facial, etcétera. Y de hecho, las autoridades públicas durante las protestas que hubo en algunos países utilizó esto de la identificación fiscal. Mientras haya confianza en las autoridades será más fácil, pero hay que poner barreras, hay que poner salvaguardias y garantías con respecto a esta cuestión de la identificación y los datos y desde luego reforzar la legislación a nivel estatal. Sí, esto es toda una cuestión, efectivamente. ¿Alguien más, Farid, Osed o Alina, alguien más quiere comentar algo más acerca de los datos? Bueno, yo soy miembro del Comité del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y de donde tratamos de abordar cómo controlar la inteligencia artificial, la IA. Entonces, tiene que haber una explicación clara de cómo estos algoritmos están trabajando. Tiene que haber transparencia. Por ejemplo, en desigualdad de género, cualquier tipo de tema. Esto se tiene que entender bien, qué algoritmos y cómo están funcionando para poder identificar a una persona. Y esto se tiene que hacer, esta comprensión tiene que abarcar todo el público.
los programadores y los desarrolladores que están construyendo códigos a veces también sufren de estereotipos que puede afectar a cómo diseñan esos códigos. Pero en general, efectivamente, las personas tienen que poder elegir la manera como desean ser identificados y los gobiernos tienen que ofrecer distintas soluciones. Eh, por ejemplo, si una persona no quiere ser digital, no quiere utilizar plataformas, o si una persona no quiere tener una identificación digital, los ciudadanos tienen que tener derecho a poder elegir si quieren esta digitalización aplicada a ellos o no. Sí, esto está dentro de la ley de la transparencia. Tiene que haber estas opciones. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Un segundo solo. Sí, los que no han escuchado hablar del proyecto Solid para desarrollo de webs, tenemos una con Finlandia, con los Países Bajos y con Flandes, que cambia todo el paradigma y le da la vuelta. Y Flandes ahora creo que ha gastado unos 25 millones de euros en este proyecto, que puede parecer un pensamiento utópico, pero en realidad se está poniendo en marcha en un par de gobiernos. No sé, no quiero desarrollar más acerca del proyecto Solid, pero os lo menciono por si lo queréis, le queréis echar un vistazo. Porque aborda estas cuestiones. Así que a los que puedan interesarles, Proyecto Solid. Perfecto, pues muchísimas gracias. Podemos priorizar un poco estos temas, efectivamente. Gracias por mencionarlo. Bueno, es increíble lo rápido que ha pasado el tiempo. Gracias al público por sus preguntas. Y pueden ver detalles de uno de nuestros próximos webinarios. Así que si les ha gustado el 5 de julio vamos a hablar de cómo FinTech puede ayudar a la inclusión financiera de las mujeres. Un tema muy interesante que tendrá lugar a las 14:30 British Standard Time, es decir, en el hora de Londres, a las 13:30 aquí en la península ibérica. Así que muchas gracias a nuestros ponentes, a Sandra, a Faraz, a Lina y a Seth. Así que muchas gracias por esa información que que han compartido con nosotros. Y como ven aquí en el chat, todavía tienen los distintos enlaces y, por supuesto, les vamos a mandar un enlace también a un artículo que incluye los puntos principales que se han comentado en la conversación de hoy, así como estos enlaces que ven en el chat. Muchas gracias a ustedes y gracias a Seth también. Y muchas gracias a ti por la moderación. Muchas gracias, Siobhan, Benita. Y a los panelistas, fabulosa las intervenciones. Muchas gracias. Espero veros pronto en otro de nuestros webinars.